Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos a retomar el tema que hoy enluta al país, porque Ecuador despide a una de las figuras más influyentes de su historia democrática. La muerte del expresidente Rodrigo Borja Ceballos a los 90 años ha marcado días de luto nacional y ha abierto el debate sobre su legado político, ético e intelectual en un país hoy profundamente polarizado. Borja no solo fue presidente, sino fundador y referente de la izquierda democrática, un actor clave en la construcción de la socialdemocracia ecuatoriana. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Vamos a conversar con Dalton Bacigalupo, exdirector nacional de la Izquierda Democrática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Dalton. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, pues, y a la orden. ¿Qué representa en lo personal y también en lo político la muerte de Rodrigo Borja para la izquierda democrática y para la historia democrática del Ecuador? Bueno, decididamente yo creo que hay un amplio consenso nacional para destacar la figura de Rodrigo Borja como el último estadista que ha tenido el Ecuador. Es una figura que compendia muchas facetas. Rodrigo Borja fue catedrático universitario, autor de libros, acordémonos de su monumental Enciclopedia de la Política, que es el texto obligado de referencia para consultores políticos, para estudiosos de las ciencias sociales en toda América Latina y, por qué no decir, en el mundo. Fundador, como usted lo ha dicho, de un gran partido político, de una gran fuerza política, en asocio de aproximadamente 10, 11, 12 compañeros de juventud de esa época. Pero Borja fue el que trascendió en su perseverancia. Borja fue irrepetible en esto de pugnar por el nacimiento de una gran fuerza política tras una disidencia liberal. Recordemos que el origen político del doctor Borja fue el Partido Liberal. Él a los 20 años ya fue diputado por el Partido Liberal, del que se separa con otros jóvenes liberales para fundar un partido de corte socialdemócrata que fue la gran fuerza política que movilizó al Ecuador durante muchos años. Bueno, pues presidente de la República en su tercera participación para alcanzar el poder. Un hombre que recibió el doctorado honoris causa de algunas universidades más famosas del mundo, entre esas la Sorbona de París, la Universidad de Buenos Aires. Un hombre que tuvo el reconocimiento político de muchos estados, fue condecorado por Francia, por España, por Portugal, por Argentina, por Brasil, por México, etcétera. Un hombre, yo diría, que reunió las mayores cualidades que un líder político puede haber tenido en esta última etapa del periodo democrático. Y el gran legado, definitivamente, por sobre todos los merecimientos de Borja, el gran legado de Borja para las nuevas generaciones y para el futuro del Ecuador es haber sido un ejemplo de ética pública que tanto nos hace falta hoy por hoy, la coyuntura nacional. Así es. Ahora, Borja, gobernó entre 1988 y 1992. Era un contexto complejo. ¿Cuál considera que fue el mayor aporte justamente al fortalecimiento institucional y democrático del país? Borja gobernó en democracia y para la democracia. Borja gobernó por la justicia. Borja gobernó con un sentido social que selló a lo largo de su mandato. Recordemos definitivamente el aporte del gobierno de Borja al sector indígena del país, que siempre ha sido pues un sector preterido en todos los gobiernos. Acordémonos la gran obra de trascendencia
en lo que es pues la energía para los sectores olvidados del campo, la gran obra pública que se hizo para los más desfavorecidos del país. De ahí pues un gobierno que tuvo que superar pues muchas dificultades, ¿no? Pero la gran impronta de la gestión de Borja y de estadista fue que lo hizo respetando el Estado de Derecho y consolidando las instituciones democráticas. Otro hecho fundamental que tanta falta le hace al Ecuador de hoy. Hoy el gobierno ha decretado luto nacional por el fallecimiento del doctor Borja. ¿Qué lectura hace de este reconocimiento oficial en el momento político que atraviesa hoy el país? Bueno, yo creo que es lógico lo que ha hecho el presidente del Ecuador de decretar 3 días de luto nacional en homenaje pues a un estadista como Borja. Borja fue un expresidente, ¿no? Y como tal tiene indiscutiblemente pues derecho a que en su muerte pueda pues decretarse estos funerales de Estado. Así que yo creo que aquí simplemente se ha cumplido con un protocolo de Estado que no podía ser obviado por el actual presidente de la República. Rodrigo Borja fue usted mencionaba, un político con una gran formación, también un gran intelectual. ¿Qué tan vigente cree usted que sigue siendo hoy su pensamiento socialdemócrata? Yo creo que la socialdemocracia sigue vigente en el mundo, ¿no? Cuando usted lucha contra la polarización y los extremos políticos, usted está hablando de socialdemocracia, ¿no? Usted está hablando también pues, de lo que podría ser una versión nueva de democracia cristiana en el mundo. Son, ¿qué le digo? Pues ideologías democráticas libres de todo extremismo político que garantizan la marcha de las sociedades a través de un norte de libertad, es decir, respeto a los derechos humanos, y a través de un norte político que es el respeto a la institucionalidad democrática. Esa conjunción de libertad y democracia, de libertad y justicia social, sigue vigente en el mundo. Usted le puede dar nueva nomenclatura a ciertos conceptos ideológicos, pero en el fondo se trata de eso, de que el cambio social, el progreso social, se haga respetando los derechos humanos, las libertades públicas. Ahora leía incluso antiguos adversarios políticos que han reconocido su figura tras su muerte, ¿no? ¿Qué dice eso del talante democrático y del legado personal que nos deja Borja? Bueno, ese es el respeto al que se ha hecho acreedor la figura histórica de Borja. Ya digo histórica porque hablo ya pues a su muerte, ¿no? Lo que menos pueden decir de Borja es que fue un hombre democrático que gobernó con conceptos de justicia social y que fue un portaestandarte de la ética pública. Usted ve presidentes de todos los extremos políticos, de todas las expresidentes, de todas las banderías políticas, no tienen más que admitir y hacer ese reconocimiento. Y era uno de los pocos presidentes que uno lo veía caminar por la calle tranquilo, la gente se le acercaba y le saludaba. ¿Hace cuántos años que ya no tenemos un expresidente que pueda caminar libre y tranquilo por las calles o que incluso esté en el país y no fuera de él? Bueno, así es. Acuérdese que uno de los gestos más importantes durante el gobierno de Rodrigo Borja fue la pacificación. Alfaro Vive, que había hecho pues una labor combativa durante un gobierno anterior al de Borja, definitivamente entregó las armas. Sobre la base pues de un entendimiento que había propiciado el gobierno. Así que ese es uno de los méritos de la pacificación del país de parte pues del presidente Borja. Ahora, en un país marcado por una gran confrontación y por la desconfianza en la política, ¿qué enseñanzas deja Borja sobre ese diálogo que es tan necesario, sobre la ética, que usted lo mencionó también, y el ejercicio en sí del poder? Borja fue un hombre que aspiró a ejercer el poder no por el poder, no por el ego, no por la vanidad,
no por el afán de mando, sino por una intensa vocación de servicio, y es decir, pues, al decir servicio, de justicia para los más necesitados del país. La vocación de Borja es lo que tiene que ser reproducida en el tiempo. Usted no puede ser político para enriquecerse. Usted no puede hacer política para llenar un espacio de vanidad en su corazón. Usted tiene que ser político por vocación, porque esa vocación es lo que llevó a Borja a fundar, junto, repito, con una pléyade de 10 jóvenes de su generación en su momento, esa gran fuerza política que fue Izquierda Democrática. Eso es lo que le permitió, ¿qué le digo? Incluso pues ocupar los fines de semana durante 10 años seguidos para conseguir esa meta de construcción de esta gran fuerza socialdemócrata en el país. Él lo decía con toda naturalidad. Él sacrificó los fines de semana familiares para efectos de, ya le digo, hacer esta gran obra política en el Ecuador. Él recorrió el país en circunstancias diferentes, por eso la labor de Borja es irrepetible. Recorriendo el país con caminos de segunda y de tercera. Ahora pues usted puede movilizarse pues con mejores vías. Ahora usted tiene el internet, ahora usted tiene el celular a la mano. Las comunicaciones en esa época en que se construía Izquierda Democrática no eran las mismas que las que tenemos hoy. Así que esa tarea titánica de Borja es lo que hay que reconocer y apreciar como uno de los aportes fundamentales que Borja dio a la política activa. Por eso será irrepetible, porque las condiciones ya no serán las mismas. Pero por eso hay que valorar la intensidad, la perseverancia de un líder político como Borja, y eso fue pues el gran mérito, entre otros, que tuvo el expresidente de la República. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esas palabras para recordarnos quién era el expresidente Rodrigo Borja Ceballos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Dalton Bacigalupo, exdirector de la Izquierda Democrática. Notimundo a la carta.